Cristian, le saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, se esperaba que esta, a ver, ¿cómo lo podemos decir? El congelamiento, ¿cierto?, de las tarifas de electricidad se traduciera, por ejemplo, en que la gente pagara lo que pagaba hasta fines del año pasado. Hubo muchas críticas, ¿cierto?, al proceso cuando comenzó el tema de la pandemia, de que subía las cuentas, de que después se tenía que sacar un promedio, etcétera, un enredo que muy pocos entendieron. Y ahora el presidente lo anunció hace un par de días atrás, la rebaja en las boletas de la cuenta de electricidad para 10 comunas del sur de nuestro país, todo esto para poder desincentivar, por decirlo de alguna manera, el uso de la leña como calefacción. Y vamos a hablar de inmediato con Richard Camaño de la Asociación de Consumidores del Sur. Le vamos a pedir a Richard que nos acompañe porque queremos tener la opinión de los consumidores. Richard, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio, esta rebaja, paralización, congelamiento? ¿Cómo lo podemos llamar este anuncio del presidente para incentivar de alguna u otra manera otro tipo de energía en lo relacionado a calefacción? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, escuchamos el anuncio, sabíamos que se venía algo más o menos parecido, pero hay incertidumbre en lo que se anunció, digamos. ¿Y por qué? Porque básicamente no hay ninguna claridad de cómo va a ser operativo esto finalmente para los usuarios, cómo se va a diferenciar este cobro de electricidad, digamos, de consumo entre la electricidad común que tú consumes en tu vivienda versus la calefacción que vas a usar con energía eléctrica. Entonces, esa incertidumbre es la que nos deja la duda de que efectivamente va a ser tan funcional, digamos, este sistema de cobro o no. Si no hay diferencia en cuanto a medidores, por ejemplo, no nos dicen que nos van a colocar un medidor aparte para la calefacción, no. Entonces, así como se dio la discusión de los promedios que se cobraron anteriormente y que produjo tanto cuestionamiento, digamos, con tanta crítica, parece que aquí se va a utilizar algo más o menos similar. De nuevo, volvemos al tema de los promedios, porque la única forma, no vemos otra de que se separe esta diferencia de consumo entre la calefacción y la electricidad, es sacando promedios. No veo de qué forma se vaya a fiscalizar, digamos, el hecho de que tú tengas uso de calefactor eléctrico y eso me lo cobra aparte la compañía, a pesar de que anuncian que esto va a venir diferenciado en la boleta, que tú vas a saber lo que consumiste en calefacción y vas a saber lo que consumiste en electricidad tradicional, digamos, domiciliaria. También la información que hay es que vas a tener que registrar el calefactor que tú vas a usar. Entonces, no sé, hay una suerte de desconfianza en ese sentido. No hay mucha confianza hoy día en la industria, como se ha portado. No hay mucha confianza en estos anuncios que son medios reactivos y que de repente llegan tarde y que la gente no sabe cómo se va a hacer el operativo. Hay que esperar, yo creo, de cómo hacer la bajada realmente, qué es lo que nos van a explicar definitivamente de cómo hacer este sistema de cobro para tener claridad si efectivamente nos va a convenir o no nos va a convenir. Pero ya con el antecedente preliminar, ese de que hay que inscribir el aparato, ¿cierto?, eléctrico, hay que llenar un formulario, ya como que genera dudas, más aún cuando lo decías tú. No se sabe si se va a instalar un segundo medidor para verificar cuánto es el consumo del artefacto eléctrico. Bueno, lo ideal es hacerlo diferenciado, porque un segundo medidor que me pueda identificar efectivamente cuánto es lo que voy a consumir en calefacción. Pero esta medida no trae eso, va a ser el medidor tradicional que tú tienes en tu casa y no sabemos cómo van a generar esa diferencia, digamos, en consumo. Y esa es la incertidumbre y esa es la desconfianza también que genera esto. No hay claridad, es poco clara la medida. Además que también nos quedan un par de meses de invierno un poco más duro, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces el resultado de esta medida no lo vamos a ver reflejado por lo menos hasta unos 3 o 4 meses más para ver si efectivamente funcionó o no funcionó. Entonces, el objetivo, que en el fondo es desincentivar el uso de leña para que la gente use un sistema más limpio, al menos este año no vemos que se vaya a cumplir algún en ese sentido. Ahora, de ser, como lo señalas tú, de que pueda existir un segundo medidor, eso también me imagino la empresa irá a arrendar. ¿Cómo funciona esa lógica? ¿El cliente deberá comprarlo, deberá arrendarlo mensualmente?
No no es muy distinto a los sistemas que tenemos hoy día, digamos, un sistema de arriendo o de compra y la libertad del consumidor, digamos, de poder hacer el ejercicio para que haga esa diferenciación dentro de los que opten por un sistema eléctrico. Ahora, no todos los sistemas eléctricos son tan económicos como dicen. O sea, el más económico hoy día para un sistema de calefacción hoy día son los split inverter, que es de bajo consumo y que tienen una buena eficiencia, pero tampoco abarcan muchos metros cuadrados. Entonces, es súper complejo ofrecer una medida de estas características cuando no te dicen, bueno, cuál es el calefactor que yo debería usar para que mi consumo realmente baje y signifique una diferencia entre lo que estoy consumiendo hoy día versus lo que voy a pagar después. Entonces, hay calefactores todavía que son antiguos, que consumen mucha electricidad, y eso por ningún lado sale conveniente. Entonces, hay, bueno, son medidas que como muchas, digamos, llegan tarde, son poco claras, no hay una información que realmente me dé confianza respecto a lo que voy a terminar pagando. Y no sé si, la verdad es que no sabemos si los resultados que se esperan se van a cumplir, al menos este año. Richard, ¿por dónde pasa el tema que se hablaba hace muchos años de la contaminación en Temuco y Padre Las Casas principalmente? La leña ya casi es un tema de uso habitual, la gente se prepara, mucha de ella compra la leña en el verano, ¿cierto? Para secar la parte de lo que queda de buen tiempo. Pero ¿cómo se termina esto, el de la contaminación? Se habló en su minuto de regular el mercado, pero la leña no es declarada combustible tampoco, como lo es la parafina o el gas licuado. ¿Por dónde pasa todo esto? Pasa por justamente de una vez por todas declarar la leña combustible, que signifique una respuesta concreta al uso de este combustible. Y eso se está trabajando, ya sabemos que hay un proyecto de ley que va a ingresar este primer semestre. Se está preparando justamente en la regulación que va a tener el mercado a propósito del consumo. Sabemos que hay iniciativas que están desde el Ministerio de Energía que se están avanzando en esa línea. Y eso estamos permanentemente nosotros informándonos de cómo va caminando, y al menos hay un compromiso del Ministro de Energía que este primer semestre sale, o al menos se ingresa el proyecto de ley para declarar leña combustible. Por ahí va el camino de la senda correcta, digamos. Y lo otro tiene que ver con claridad y la certeza que nos pueda dar el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día, con todas las complejidades que hay económicas y el escenario de pandemia que tenemos, aún así el Ministerio de Medio Ambiente empuja a la gente a cambiar de combustible a otros combustibles que son más caros. Y eso es un problema, porque finalmente tenemos un Ministerio de Energía que incentiva el uso de leña, está regulando hoy día el mercado, está tratando de incentivar la producción de un buen combustible. Y por otro lado tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que empuja hacia el lado contrario, digamos, y no hay una coordinación entre ellos, no conversan entre ellos, parece, y eso genera incertidumbre en los consumidores. Pero el problema de fondo se resuelve primero declarando la leña combustible, que es el camino que esperamos que se termine luego, y lo segundo es apuntar exclusivamente a la eficiencia térmica de las viviendas. Ahí está el problema. La madre de todas las batallas tiene que ver con la eficiencia térmica de las viviendas. Mientras no mejoremos la eficiencia de las viviendas, el problema del consumo de leña va a ser siempre, digamos, el alto consumo de leña, y de leña húmeda más encima. Entonces, el problema está ahí. No es el combustible per se, digamos, el malo. Es que el mercado hoy día está muy... es un mercado que es atomizado, pero a la vez también es un mercado que no está regulado. Mientras no exista regulación para la calidad, para la estandarización, para que el usuario tenga la tranquilidad y la confianza que va a tener un combustible de buena calidad, va a ser muy difícil cambiar estos escenarios. Y estas medidas que se están anunciando, digamos, tampoco dan mucha certeza y mucha claridad en cuanto a los consumos. Richard, tú lo decías, está por un lado incentivando a la gente a que ocupe combustibles o alternativas, otro tipo de elementos como parafina, por el tema del recambio estufa, pellets. Pero hemos visto también de que el pellet ha tenido una escasez durante estos últimos días, ¿no? De hecho, hay gente interesada del sur en venir a comprar acá, lo conversamos fuera de cámara. Tampoco hay ahí como una preocupación o estar atento a este tipo de situaciones. Se incentiva su uso, pero no queda stock.
Sí, bueno, este año ha sido como súper irregular en ese sentido. O sea, yo creo que el mercado se vio sorprendido no solo por el tema de la pandemia que ha generado un alto consumo, la gente se encerró más temprano, ha consumido más, aumentó el consumo considerablemente. Y así con el aumento del consumo que hubo, también tenemos que tomar en cuenta que hubieron dos empresas grandes que quebraron en Cantemuco, que eran fabricantes de pellet. Una era Venturelli, con su marca Fuoco, que ya no están produciendo y no están llegando pellet al mercado, y otra es Tiger Energy, que también es el problema de abastecimiento al mercado. Entonces, más o menos nosotros calculamos cerca de los 10.000 kilos que dejaron de entrar al mercado. Entonces, todo eso, más la presión que se generó, no solo por el aumento en el consumo, sino que también los programas de recambio de calefactores que el Ministerio de Medio Ambiente impulsa y que están, la mayoría de gente está optando por el pellet, y que eso nos parece bien. Ahora la industria es la que se tiene que preparar justamente para estos escenarios y estar preparado también para este tipo de demanda. Pero este año ha sido como bien irregular y hay una baja en el stock de pellet. Sabemos que en Puerto Montt y Valdivia hay un quiebre de stock. De hecho, como tú decías, están viniendo a comprar acá a Temuco, porque por lo menos acá en Temuco todavía sigue llegando pellet. Ahora, ¿cuál es el anuncio o el mensaje en este sentido? Que la gente igual se prepare responsablemente, que no se sobreestoquee, para que le dé la oportunidad a otras personas que también se puedan abastecer de pellet. Hay abastecimiento de pellet, hay una baja. Lo más probable es que no haya quiebre de stock acá en Temuco, pero sí va a haber una baja. Entonces hay que prepararse para ese escenario, digamos. El pellet que está llegando llega temprano, pero se va temprano también. Entonces ahí hay que estar conociendo, digamos, e informándose cuáles son las personas que están abasteciendo de pellet para irse preparando en ese sentido. Pero acá en Temuco es difícil que haya un quiebre, que se termine el pellet, ¿ya? Al menos es lo que ha marcado la industria, y como nosotros tenemos en ese sentido contacto con ellos, al menos lo que nos han estado informando es que sí, va a haber una baja, hay menos pellet, pero no va a haber un quiebre, al menos acá en la zona todavía no. Miguel Ángel, ahí estaba parte de la visión de la Asociación de Consumidores del Sur respecto a este anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre esta rebaja, ¿cierto?, de las cuentas de la luz para incentivar calefacción más limpia, incentivando el uso de la electricidad, y también comentando también parte de esta escasez de pellet que se ha visto al menos en Temuco, y que ha golpeado fuerte a otras ciudades del sur de nuestro país, como Valdivia, por ejemplo, donde ya se está pensando en venir hasta la capital de la Araucanía en busca de este producto indispensable para algunas estufas. Que no vengan, porque ya algunos seguidores nos están en el WhatsApp mostrando la inquietud por el mismo tema. Dicen, no hay pellet en Temuco, ¿qué está pasando? Tal vez habrá que ver ahí con la autoridad del medio ambiente, que ayer entregó precisamente una relación de los precios más bajos del pellet y leña. Y lo segundo, me parece que lo que plantea Richard está en concordancia con todo. ¿Cómo se va a hacer esta rebaja de energía eléctrica? Y llama la atención que esto fue el domingo, lunes, martes, y todavía no hay una bajada regional por parte de las autoridades de energía para poder detallar de qué manera nos vamos a ver favorecidos con esta rebaja del cobro de energía eléctrica. Pareciera que todavía no está todo muy claro, Cristian, ¿eh? Pareciera que fuera así, Miguel Ángel, porque de hecho, según las versiones que corren por debajo, ¿cierto?, mañana se estaría organizando un punto de prensa para tener detalles, pero es una situación que, tal como lo decía Richard, de alguna u otra manera preocupa, porque no hay claridad, está todo en el aire, no se sabe si este beneficio se va a hacer con el medidor habitual que se tiene en el domicilio, si se va a instalar otro para medir el tema del consumo en calefacción. Es todo ahí todavía ambiguo. Vamos a ver qué dice la autoridad también respecto a esto, porque hay muchas dudas, no solamente de la Asociación de Consumidores del Sur, sino que también de la gente que está pensando quizás en optar a este beneficio. Así es, efectivamente, se nos ha señalado que probablemente el ministro mañana pudiera conversar con nosotros frente a esta situación que estamos viviendo, y vamos a quedar a la espera de confirmar si el ministro de Energía mañana estuviera en nuestro programa para explicarnos qué está sucediendo. Cristian, seguimos en contacto con usted. Sabemos que luego va a estar con la gente de Gendarmería, que está preocupada por algunos temas ahí, así es que
Quedamos atentos a su próximo contacto. Buenas tardes.